vamos con más invitados aquí en esta primera emisión de Red Más Noticias. Hemos venido hablando de la difícil situación por la que está atravesando el personal médico, el personal de la salud, por temas de contratación, pero también por temas de señalamientos, inclusive amenazas que les han venido haciendo. Falta de recursos, falta de elementos de bioseguridad, en fin, pero también en medio de estas noticias difíciles hay buenas informaciones. A las 10 de la mañana, 22 minutos, vamos a saludar al doctor William Aristizábal Fernández. Él es director de la Clínica Medical, una de las mejores clínicas de alta traumatología. Y la buena noticia es que más de 200 IPS en toda Colombia se han unido para ayudar, para dignificar esta labor de los médicos. Doctor Aristizábal, gracias por estar en Red Más Noticias. Muy buenos días, Jenny. Cuéntenos, ¿cómo es esa unión de las IPS para dignificar y para ayudar a todo el personal médico? Pues a ver, hace unos meses, casi que a la par con el inicio de la pandemia, alrededor de 200 clínicas del país empezamos a hacer algunos acercamientos para constituirnos como una agremiación que pudiera influir en las decisiones nacionales y nos permitiera reivindicar el trabajo de todos los profesionales de la salud, que durante los últimos años ha venido siendo bastante maltratado, secundario a la falta de pagos y flujo de recursos a las instituciones, lo cual nos coloca en una dificultad muy grande para garantizar la prestación de los servicios a los pacientes. Doctor Aristizábal, pero entonces específicamente, ¿qué gana el sistema de salud de Colombia con el nacimiento de esta agremiación que se llama UNIPS? Pues a ver, Colombia gana un nuevo actor que desafortunadamente nosotros veníamos asumiendo una posición un poco pasiva y todas las decisiones que se estaban tomando y que aún todavía se están tomando por parte de los gobiernos nacionales y regionales, desafortunadamente no tienen en cuenta a los prestadores. En Colombia, la red de prestadores privados somos más del 50% de la capacidad instalada del país. Y me parece muy importante que nosotros nos volvamos una parte activa dentro del sistema. En estos momentos, doctor Aristizábal, ¿cuánto dinero les podrían estar debiendo? A ver, a todo el sector salud colombiano se le están adeudando más de 18 billones de pesos, lo cual eso es una cifra exageradamente grande y hace que las instituciones que pertenecemos a UNIT, como las que no pertenecen, tengamos una situación bastante complicada de cara a enfrentar la pandemia, porque nos coge en el peor momento. La pandemia nos llega en el peor momento porque nos obliga a hacer unas inversiones, incrementa los costos de la prestación de los servicios. Sin embargo, hay esta dificultad que todavía el gobierno no ha podido resolver. Ha hecho múltiples anuncios, ha sacado múltiples decretos, pero finalmente los dineros todavía no llegan a las clínicas y los hospitales. Todo se ha quedado en anuncios hasta la fecha. Doctor Aristizábal, y cuando ustedes hablan como uno dentro de los objetivos que tienen con esta agremiación de reconocer y dignificar por medio de UNIPS la labor de los profesionales de la salud, ¿a qué se están refiriendo? ¿A que se implementen qué tipo de acciones o que pasen qué tipo de cosas? ¿Que cambie qué? A ver, nosotros estamos pidiendo que el gobierno diseñe un seguro de vida para todo el personal de la salud, tanto asistencial como administrativo, que está de cara y de frente al manejo de la pandemia. Yo creo que eso es lo mejor y lo menos que el país podría hacer. Algo como lo que se hace con las fuerzas militares. Los caídos en batalla deben ser recompensados. Segundo, estamos solicitando al gobierno que facilite el proceso de reconversión industrial para que exista la disponibilidad a los precios razonables de los elementos de protección personal, los cuales en este momento en Colombia escasean y están a unos precios bastante elevados. Eso puede ser fácilmente observable en más de 400 personas del sector de la salud que han salido infectados.
porque en muchos no han contado con los elementos de protección personal, porque están muy costosos o no se consiguen. Adicionalmente, el gobierno expidió un decreto en el cual obligatoriamente las ARL debían entregar unos elementos de protección personal. A la fecha no los han entregado. A mi clínica, por ejemplo, le hicieron una entrega parcial y nos tocó devolverlas porque entregaron unos tapabocas de mala calidad y no podemos exponernos a que nuestros funcionarios sufran riesgos por el uso de elementos que no corresponden. Doctor Aristizábal, el panorama entonces no es muy alentador. Ahora, usted nos dice, no hemos recibido una buena calidad de estos elementos de bioseguridad y también nos dice, nos deben unos dineros. Si el gobierno, como según usted nos lo ha dicho, no gira rápido, ¿cómo van a hacer ustedes para seguir prestando los servicios y más en estos momentos de crisis? Pues a ver, en estos momentos la situación es bastante complicada. Hemos intentado seguir con las capacidades instaladas funcionando. Sin embargo, la mayoría de las clínicas no van a alcanzar a llegar a mayo. Ayer había en el CESAR una serie de instituciones que pertenecen a nuestra agremiación haciendo unas manifestaciones, estuvieron en la calle, estuvieron dando ruedas de prensa, porque no hay con qué pagar las nóminas. El nivel de desocupación, así como la demanda ha bajado en todos los sectores de la economía, en las clínicas también ha sucedido lo mismo. La desocupación llega hasta el 70%. Sin embargo, mantener estas capacidades instaladas abiertas tiene unos costos enormes y no ha habido forma de lograr que los gobiernos nacional o regionales paguen por esta disponibilidad. Si no se consigue, si no se busca, si no se encuentra una fórmula que nos permita mantener estas capacidades instaladas abiertas, desafortunadamente las clínicas tendrán que empezar a cerrar, porque no podemos mantener unas clínicas abiertas si no contamos con los recursos para pagarle a nuestro personal o para darles los elementos de protección personal que les garanticen sus condiciones apropiadas en la prestación de los servicios. Pero doctor Aristizábal, estoy viendo aquí que las clínicas agremiadas a UNIPS hacen inversiones de más de 6.000 millones de pesos. Ese es un dinero que ya todos los que hacen parte de esta agremiación como que giraron y ya lo invirtieron. Claro, porque nosotros como responsables de la prestación de los servicios, cuando inicia la pandemia, empezamos un proceso de preparación. El gobierno les pidió a toda la red que por favor nos acondicionáramos nuestras instalaciones y uno de los criterios que se tenía para enfrentar la pandemia era precisamente el aumento de unidades de cuidados intensivos y de camas hospitalarias. Todas las instituciones corrimos e hicimos caso de esta recomendación del gobierno y no solamente del gobierno, sino que era una necesidad porque nosotros somos los que estamos de frente verdaderamente a los pacientes y sabemos y vimos lo que pasó en otros países y no queríamos que en Colombia nos sucediera. Nos preparamos, hicimos las inversiones, pero todo se quedó absolutamente desocupado. O sea, en este momento estamos en el peor panorama, porque no solamente teníamos unas clínicas que ya venían con problemas, sino que nos tocó hacer una inversión en recursos adicionales para ampliarlas y todas se quedaron desocupadas. El gobierno no hizo o no ha realizado las acciones necesarias para que las deudas que tienen los diferentes acreedores de la salud, como son las EPS, las aseguradoras, las EPS liquidadas, las deudas que tiene el ADRES, no han llegado y adicionalmente no se está pagando absolutamente nada por esta disponibilidad. Sí. Esta disponibilidad es muy costosa, el personal asistencial es bastante costoso, solamente el tenerlo, así no hayan pacientes, gasta una gran cantidad de elementos de protección personal y estos costos necesitamos que el gobierno nos resuelva cómo se van a subsidiar. Ahora, doctor Aristizábal, puede presentarse casos que
una IPS que tenga esta capacidad, que hizo estas inversiones, de pronto como gremio pueda ayudar a una IPS en una zona alejada, que no tenga el número de camas, que no tenga el personal y que lo esté necesitando? Sí, nosotros como gremio, lo que nosotros facilitamos es la circulación de los pacientes a través de la red. De hecho, en Bogotá, mi clínica está en Bogotá, mi clínica maneja más del 50% de los pacientes no son de Bogotá, son de otras ciudades donde no cuentan con la capacidad instalada o la complejidad que requieren los pacientes. Esto lo hemos adelantado dentro de UNIF y vamos a hacer y tenemos pensado funcionar como una red que los pacientes puedan circular a través de nosotros, como apoyo a unos municipios o departamentos que tengan dificultades. Pues doctor William Aristizábal, gracias por estar en Red Más Noticias. Un feliz día para usted. Gracias, Jenner.